Si bien Bettelheim nos dice en reiteradas oportunidades que no se debe didactizar la lectura de cuentos de hadas, sino que tiene que ser una actividad que tanto lector como oyente disfruten, la cual les servirá para enriquecer su cultura escrita, su vocabulario y le ayudará en cierta medida a desarrollar capacidades intelectuales, eso él no lo niega, pero a través de la constante interacción y modelado de lecturas. Por tal razón, como maestra de inicial, me interesa compartir la estrategia que es bastante conocida en el nivel, que es la lectura por placer, pero unida al uso de estrategias cognitivas para lograr una mejor comprensión oral y escrita. Partiendo de este punto, debemos comprender qué sucede cuando los niños o niñas realizan la lectura por placer. Y lo ha dicho, y lo dice Bettelheim en su libro, tienen contacto con lo escrito por real interés, estableciendo una relación afectiva con la lectura, un gusto, un hábito, si se quiere decir, placentero, pero que se tiene que ir adquiriendo, ¿no? Empiezan a actuar también como lectores, hacen anticipaciones o inferencias del contenido, interpretan, valoran el texto a través de las imágenes, a través del diálogo que yo como adulto entablo durante la narración del cuento o al final de la narración del cuento. Y también entran obviamente en contacto con diferentes tipos de textos. Si está inmerso dentro de un ambiente letrado en casa o en la escuela. Llegan a conocer e identificar características de un poemario, de un cuento, diferenciarlo de un diccionario, de una revista, de un libro, de un recetario, etcétera, ¿no? Y obviamente esto les lleva a tener un contacto directo con el código escrito sin estar formalmente alfabetizado. Amplían sus conocimientos y su vocabulario, obviamente. Debemos también entender cómo trabaja la mente del buen lector. Y lo dice Bettelheim en su libro. Trabaja en base a estrategias cognitivas o procesos mentales que usa de manera simultánea cuando él lee, de manera casi no inconsciente, pero no visible. Tenemos que entender en este sentido que la comprensión, ya sea oral o escrita, es considerada una actividad comunicativa múltiple. ¿Comunicación entre quién? Entre el narrador, el oyente y el propio texto, ¿no? Es imaginar, es comprender, interpretar, establecer relaciones, reflexionar y producir sobre todo nuevos significados a partir de la comprensión. Las estrategias cognitivas en este caso son procedimientos de orden superior que permiten controlar y regular una acción inteligente, que en este caso sería la comprensión. Se puede enseñar y aprender. Y Bettelheim lo que sostiene, lo que argumenta es que tiene que ser a través del modelado y no de manera directa, sobre todo, a través del modelado. ¿Y qué estrategias cognitivas hay que enseñar? Juana Pinzas propone enseñar 7 estrategias cognitivas desde temprana edad. Desde casa, con apoyo de los padres, reforzándolas en la escuela de manera más sistemática, ¿no? Si planteamos trabajar la comprensión oral o escrita como un proceso. La primera sería saber conectar o asociar ideas, luego saber crear imágenes mentales o visualizar, saber anticipar contenidos o predecirlos, saber identificar ideas importantes de un texto o narración, saber inferir ideas o contenidos mientras escucho la narración, al final de la narración, saber sintetizar es muy importante para ver cómo está el niño trabajando la atención, la memoria, saber formular preguntas a lo largo de todo este proceso de aprendizaje, si queremos llamarlo, y nos presenta de este modo en qué momento yo puedo trabajar esta estrategia cognitiva. Antes de la lectura, el conectar las ideas,
el predecir los contenidos a través de lo básico que es las preguntas que el adulto o el lector hace al niño, al oyente, ¿no? Durante la lectura sigo conectando ideas, sigo visualizando imágenes a través de lo que observo, de las acciones que se van desarrollando. Puedo predecir contenidos antes de iniciar la lectura o durante la lectura, identificar ideas importantes, inferir, sintetizar y preguntar. Y obviamente al final también hacer esa conexión de ideas, inferir causas, efectos, identificar ideas importantes, volver a preguntar, pero esta vez ya trabajando niveles de comprensión. Y todo esto, si el niño lo trabaja, si el docente trabaja de manera sistemática y el niño lo va asimilando a través del modelado que hace el adulto o el docente, el niño va a poder desarrollar las habilidades, va a poder utilizarlas de manera simultánea, va a poder llegar en un futuro a la comprensión, a poder hacer buenos resúmenes, buenos argumentos, a entender el propósito de cada lectura que realice, ya sea del autor o él como lector. Vamos a ir presentando una a una de manera mucho más didáctica para poder trabajarlas en el aula. La primera, enseñar a conectar ideas, plantea la técnica LQA, lo que sé, lo que quiero saber, lo que aprendí. Consiste básicamente en recordar lo visto, vivido, escuchado o leído sobre el tema del texto. Se puede trabajar sobre un texto oral, un texto escrito y con cualquier tipología, ¿no? Pero básicamente se sugiere trabajar con textos narrativos. Podemos tomar un cuento dado que he visto. Podemos ver la portada de La Caperucita Roja. Estoy viendo una niña. Que quiero saber qué le pasa a esa niña, qué lleva en la canastita, por qué está el animalito escondido detrás de un árbol, etcétera, ¿no? Lo que aprendí, eso va a ser posterior a la narración, ¿no? He leído, puede ser que la niña ya haya tenido una lectura en casa, haya visto la película, el dibujo animado, etcétera, ¿no? Lo que quiero saber, qué es lo que pasa con el personaje, qué es lo que sucede con el animalito que quiere agredir a la niña, ¿no? Lo que aprendí ya se deja en libertad al niño, ¿no? Después de la narración que me han contado que también puede ser una lectura previa, una vista previa de una película, etc. Me ha pasado ahí, nosotros vamos ayudándole al niño a conectar lo que está leyendo, lo que ha visto, lo que se le ha narrado con su vida. Me ha pasado que no hice caso una vez, quiero saber de qué manera puedo actuar la próxima vez. Lo que aprendí es que muchas veces voy, ¿no? Hipotetizando con el niño, haciéndolo hablar, haciéndolo reflexionar a través de preguntas, ¿no? Me imagino ya poniéndolo en el lugar de otra persona. Y fíjense, es un progreso, ¿no? Primero lo que se le narra, después lo que le pasa y luego exteriorizar lo que observa en otras personas. Es un proceso largo, no es algo que directamente se le enseña al niño, sino, reitero, a través del modelado de las lecturas. La segunda sería saber crear imágenes mentales o visualizar. Técnica de visualización del personaje, aquí estoy presentando un breve ejemplo, consiste en imaginar lo que se lee, personajes y ambientes como una película. Se hace la lectura y se hace algunas preguntas en relación a lo que se evidencia en el personaje, ¿no? De quién habla la lectura, cómo te imaginas que es el personaje, dónde estaba, qué hacía, qué cree que pasaba. Se puede utilizar con este ejemplo que estoy presentando o bien con cualquier lectura que yo realice donde se deje volar la imaginación del niño, ¿no? Visualizar imágenes, ¿no? La siguiente sería saber anticipar contenidos o predecir, técnica del modelado. Aquí yo, adulto, actúo como modelo, ¿no? Consiste en hacer hipótesis, adelantar ideas del contenido antes de la lectura o narración. La profesora o profesor o el adulto puede
decir en voz alta lo siguiente, ¿no? Miremos el dibujo de la tapa. Yo imagino que este cuento habla de dos niños. Miren, aquí hay un niño y una niña. ¿Qué serán? Pueden ser hermanos, amigos, primitos, ¿no? ¿Qué más observan ustedes? Y el niño puede ir contestando, ¿no? Miremos más dibujos y voy hojeando, ¿no? Yo creo que el papá los va a sacar a pasear. ¿Qué dirán ustedes, no? ¿Los está llevando de las manos? ¿Dónde irán? ¿Dónde acostumbran ir ustedes a pasear? ¿Qué imaginan que harán en el bosque? Porque hay un bosque de fondo. Y así yo puedo ir a través simplemente de la observación de la portada o de las imágenes del texto que esté trabajando con el niño, haciendo anticipaciones antes de la lectura o narración, dejando crear imágenes en el niño, ¿no? La otra sería saber identificar las ideas importantes. Este paso ya yo lo realizo durante la lectura, ¿no? ¿Qué tengo que enseñar al niño? Aprender a identificar el tema del párrafo, de la parte de la historia que estoy compartiendo con él, saber describir, para llegar finalmente a conocer el propósito del texto. El tema. Enseñar a ubicar o deducir la palabra o frase clave que describe de qué trata el texto, ¿no? Descripción, profundizar qué cosas se dice del tema. Pueden ser descripciones, explicaciones, ejemplos y el propósito del texto, motivo por el cual el texto fue escrito. Conociendo los primeros dos elementos, el tema y la descripción, el joven lector puede llegar a inferir el propósito del autor y con el desarrollo de sus competencias lectoras futuras podrá tomar una postura personal frente al texto. Podemos seguir con el ejemplo de, ¿cómo se llama?, del cuento La Caperucita Roja. La primera parte, lo que es el inicio, nosotros describimos el personaje, el escenario, ponemos en primer contacto al lector con los personajes, la niña, la mamá, la acción de ir a ver a la abuelita, aparece el segundo personaje o el tercero que sería el lobo, y podemos ir viendo, ¿no?, de qué trata la historia, cuál es el tema. Una niña, una tarea que debe realizar, una distracción en el camino, se describe, ¿no? Profundizar qué cosas dice el tema. Cuando a la niña le están dando una orden, tiene que ir a dejar un alimento a su abuelita que está enferma, ¿no? ¿Qué pasa en el camino? ¿Qué distracciones hay? Nos suele pasar esto a nosotros, nos distraemos. Se hace un alto, ¿no?, en la lectura para analizar. Podemos ir haciendo así la lectura partes por partes, ¿no? Primero el inicio, analizarlo, el desarrollo, ver cómo son las acciones y el final. Y este saber identificar ideas principales nos va a ayudar a ir sintetizando cada parte del cuento, ¿no?, o de la lectura en sí. Y el propósito, motivo por el cual el texto fue escrito, ¿no? El niño va a identificar que el autor quizás nos quiera mostrar, nos quiera no enseñar, sino mostrar a través de las acciones de la niña qué cosas pueden salir bien, qué cosas pueden salir mal, si no se toman buenas decisiones, etc., ¿no? Es un hilar fino en el desarrollo de habilidades del niño que se va a realizar a través del modelado y que no se va a enseñar directamente, pero que le va a ayudar a desarrollar la habilidad de identificar ideas principales y resumir en un futuro, ¿no? La quinta sería saber inferir, técnicas de inferencia sobre las acciones del personaje. Lo mismo, podemos tomar como ejemplo cualquier lectura y consiste en deducir causas y consecuencias de las acciones o reacciones de los personajes. Puedo, como siempre, utilizando como base la pregunta, trabajar, ¿no? ¿Qué piensas que sintió Caperucita al encontrarse al lobo? ¿Qué crees que pensó cuando decidió tomar el camino más largo? Quería divertirse, quería relajarse un poco, sabía que la abuelita no estaba muy delicada y que tenía tiempo. ¿Qué le pasó por haber hecho esto? Si no hubiera hecho esto, ¿qué habría pasado? ¿Dónde crees que irá o qué hará en el camino más largo? ¿Qué otra cosa pudo hacer en el tiempo del trayecto de la casa de la mamá a la abuelita? ¿Por qué razón crees que lo hizo? Y etcétera, ¿no? Y puedo trabajar con los tres cerditos, puedo trabajar con cualquier
contenido, este tipo de preguntas, ¿no? Que infieran las causas, las consecuencias de las acciones. La sexta sería saber sintetizar. Técnica de resumen. Consiste en identificar lo esencial del texto, lo que no se puede eliminar sin variar el significado, ¿no? Separar las ideas principales, que en este caso sería la enfermedad de la abuela, la encomienda de la madre, la distracción en el camino, el triste desenlace de la abuela, lo trágico que le pudo pasar a ella y el final, cómo terminó el lobito, ¿no? Pero dentro de toda la historia está la descripción del paisaje, lo que contenía la canasta, la conversación con el lobo, en el bosque, en la casa, etc. Son cosas que se pueden ir quitando y dejando las ideas principales, ¿no? Y luego, obviamente, rememorar oralmente, de manera escrita, estas ideas, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotros como adultos, como docentes, a poder apoyar al niño en el desarrollo de la atención, la memoria y la evocación, digamos, de lo que él va escuchando. Y así vamos a ir evaluando, valorando igual cómo está asimilando, cómo está comprendiendo, básicamente, ¿no? Ya que hay un ejemplo igual de un texto que está enriquecido con bastantes descripciones, las cuales pueden suprimirse y quedar en 2 o 3 líneas el contenido esencial del texto. Y finalmente, saber formular preguntas. Si bien es una estrategia que se utiliza a lo largo de toda la lectura, antes, durante y después, al final de una lectura podemos trabajar y atrevernos a avanzar incluso en los niveles de comprensión, formulando preguntas que se responden localizando la información en el texto. Estas serían las literales, ¿no? Y con preguntas o palabras claves en este caso. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con quién? Que yo las puedo utilizar ya sea como he dicho antes, durante o después de la lectura, pero la información se extrae del texto. Y las preguntas que se responden pensando sobre la información que da el texto y lo que sugiere el texto. Ahí puedo avanzar yo a los niveles inferenciales de comprensión o al nivel crítico valorativo, ¿no? A medida que el niño va desarrollando sus habilidades y capacidades lectoras, ¿no? Con preguntas como ¿por qué? ¿Cómo así sucedió tal cosa? ¿De qué otra manera hubiera pasado? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál fue la consecuencia de lo que realizó? ¿Qué crees que pensaba en ese momento o que sentía? Y ir poniéndolo a él después en el escenario. ¿Qué piensas tú? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras sugerido? ¿Qué no hubieras hecho? Estas 7 estrategias cognitivas que, como se presentó al inicio, pueden trabajarse en los 3 momentos de la lectura, me ayudan a mí como adulto, como docente, a poder enseñar, a poder acompañar al niño en el desarrollo de sus habilidades lectoras, ¿no? Sus diferentes niveles de comprensión y de construcción de significados. Y es algo que deberíamos trabajar desde temprana edad en casa a través, como nos dice Bethlehem, del disfrute de la lectura, de la interacción constante, de ese vínculo emotivo entre lector y oyente, entre el adulto y el niño que disfruta de la lectura. Ha sido una temática muy interesante, perdón por la extensión del video, pero no se puede resumir en pocos minutos y pocas palabras todo lo que se tiene que hablar y el bagaje de información que hay en relación a la cultura escrita, al desarrollo de habilidades de la lectura, de la escritura en un mundo letrado, tal como compartí en el ensayo. Es una vasta información, hay mucho que decir, mucho que comprender y que trabajar como docentes desde el aula, ¿no? Muchas gracias por la atención y espero haber colmado las expectativas y haber asimilado y comprendido lo que se trató de trabajar.
el desarrollo cognitivo del niño, apoyados por esta estrategia, por esta habilidad natural en el ser humano que es la comunicación, el lenguaje oral. Muchas gracias.